Hola. Konnichiwa. Bienvenidos a MexJapón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. Bienvenidos a este episodio especial en el que estamos celebrando el primer aniversario de MexJapón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Yo soy Emanuel Trinidad, agregado cultural. Y yo soy Emi Kameta, encargada de asuntos académicos, ciencia y tecnología y cooperación internacional. Gracias por estar con nosotros en este primer año que hoy cumplimos. Para celebrar nuestro primer aniversario por todo lo alto, platicamos nuevamente con la embajadora Melba Pría, embajadora de México en Japón, quien nos comparte ahora sus ideas e impresiones de este año tan diferente y complicado que hemos pasado en el mundo. Y también nos habla de las Olimpiadas de Tokio 2020 que están por iniciarse ya en unos cuantos días. Para quienes no la conozcan todavía, les contamos que la embajadora Melba Pría estudió la licenciatura en Sociología en la UNAM, 2 maestrías en Políticas Públicas y Estudios Internacionales y un posgrado en Seguridad Nacional y Estudios Estratégicos. Ha escrito varios libros y publicaciones sobre temas de diversidad y políticas públicas y ha trabajado en los sectores público y privado por 40 años, principalmente en asuntos relacionados con pobreza, identidad y tolerancia, así como comunidades marginadas y étnicamente diferenciadas. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, Melba Pría ha sido embajadora de México en India y en Indonesia, y también encabezó las áreas de diplomacia pública y relaciones con la sociedad civil, además de haber sido directora general para comunidades mexicanas en el exterior. Entre 1998 y 2000, dirigió también el Instituto Mexicano Indigenista y fue vicepresidenta del Fondo de América Latina y el Caribe para Pueblos Indígenas. Esto, además de muchos otros intereses en educación, cultura, derechos humanos, igualdad para la mujer, respeto a la diversidad y de ser una gran deportista y aficionada al arte. Desde junio de 2019, Melba Pría es embajadora de México en Japón. Bienvenida de nuevo, embajadora, un año después de que iniciamos la aventura de este podcast. Gracias por platicar de nuevo con nuestra audiencia. Muchas gracias, Emanuel, Emi, por tenerme de nuevo en el podcast de la Embajada de México en Japón. Soy Melba Pría y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Para iniciar, platícanos tus impresiones de los últimos 12 meses. ¿Qué impacto piensas que ha tenido la situación mundial en México y en Japón? Bueno, hablar de los pasados 12 meses y no hablar del COVID es un poco una sin razón. Uno ya se harta de hablar de tanto de COVID y de oír tanto de COVID, pero bueno, pues así es. Este año sin duda va a estar marcado por esto que fue el COVID, o que sigue siendo y que será, yo creo que por mucho tiempo. Nosotros en la Embajada de México en Japón creo que aprendimos muchísimas cosas con el COVID. Nadie nos hubiera dicho, no sé, hace 2 años que estaríamos haciendo un podcast. Nadie nos hubiera dicho que estábamos presentando a los científicos mexicanos a través de podcast. Nadie nos hubiera dicho que teníamos exposiciones a través de podcast y que teníamos negociaciones inclusive entre países usando un Zoom. O sea, las cosas tradicionales que los países hacen en sus relaciones bilaterales, ahora todas son por Zoom y aún en cosas multilaterales. Entonces, creo que más allá de las muchas características que tuvo el COVID, tanto en México como en Japón, aprendimos muchísimas cosas que nos haya abierto posibilidades de relaciones internacionales, que nos haya abierto tipos de vehículos, por llamarlos de alguna manera, de tecnología, de vehículos, para seguir haciendo lo que hacemos, que es acercar a países, acercar temas que le interesan mucho a nuestro país, en el caso de México, pero que le interesan a la comunidad internacional. Entonces, dentro de todo, creo que ha sido un impacto positivo la capacidad que tenemos hoy en las embajadas, las nuevas capacidades que tenemos hoy en las embajadas para seguir haciendo nuestro trabajo. Y embajadora, bueno, recapitulando, háblanos del avance de las relaciones entre los dos países en estos últimos 12 meses. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las áreas de mayor potencial y dinamismo en la relación bilateral? ¿Y cuáles son los retos más importantes para mantener el crecimiento de los vínculos entre ambos países? Bueno, Emi, hablarte a ti y contestarte a ti y no hablar de cooperación técnica y científica, no hablar de la reunión de rectores, no hablar de
digamos, del gran potencial que hemos encontrado en Japón para esas cosas, creo que sería un poco extraño. Sin duda, la ciencia, la tecnología, sin duda, y cuando hablo de ciencia y tecnología, hablo de, digamos, de ciencias duras, pero también hablo de las ingenierías, ¿no? Por eso ciencia y tecnología. En el caso de México y Japón, el mayor número de inversiones que Japón tiene en México tienen que ver con la tecnología. Nos es muy común subirnos a un auto, porque nosotros somos de una generación que se subió a un auto pues, prácticamente desde que nació. Somos generaciones en donde la tecnología es muy obvia. Entonces, lo que un auto tiene adentro, los chips cada vez más pequeños de nanotecnología que tienen adentro, nada tienen que ver. Yo recuerdo cuando iba en la escuela, había un taller de estos que nos daban en la secundaria que se llamaba mecánica. Y era más para los hombres que las mujeres, pero yo como era una metiche me metía al taller de mecánica, aunque no me correspondiera a mí, y nada que ver el carburador de un auto de cuando yo iba en la secundaria a la mitad de los 70s, con que hoy abres el cofre de un coche y dices, ¿y esto qué es? Porque lo único que tiene son cajitas que tienen chip. Entonces, eso siempre será un tema fundamental para México y Japón, la tecnología, la robótica. Es impresionante lo que hemos aprendido de los muchachos que están haciendo no solamente maestrías y doctorados y postdoctorados, sino que ya se quedan a trabajar en Japón y a manejar laboratorios. Tuvimos un par de muchachos que trabajan en la Agencia Aeroespacial Japonesa, entonces se le reconoce al mexicano la capacidad tecnológica de ciencia y tecnología. Tenemos más ingenieros que se gradúan en México que en Japón. Entonces, bueno, esa sin duda será un área fundamental para mantener el dinamismo y trabajar e ir avanzando. Primero en México se hacían los radios, después se empezaron a hacer los autos, ahora se hacen los cohetes y las turbinas de los aviones. Entonces, eso será fundamental. Otra área que no está muy lejos de esta, pero que tiene alguna diferencia, es el área económica, y dentro de esa área económica, la agroindustria. Nosotros somos para Japón no solamente un país que le vende alimento, sino somos una parte fundamental de lo que ellos consideran la seguridad alimentaria. Entonces, eso me parece que será otro de los vínculos y de la parte de las relaciones bilaterales fundamental. Sin duda, en materia política, digamos, en materia muy bilateral, pues Japón y México pocos conflictos han tenido a lo largo de, ya no digamos de 130 o de 150 años, sino a lo largo de 400 años de relación. Pues nadie se acuerda de la última vez que México y Japón se pelearon, por ejemplo. No existe, no existe. Entonces, ¿cómo con un país con el que te entiendes tan bien puedes construir algunos consensos en lo multilateral? No siempre estamos de acuerdo en lo multilateral con Japón, pero muchas veces estamos de acuerdo con Japón en lo multilateral, y tenemos la ventaja de que aún en las cosas en las que no necesariamente estamos totalmente de acuerdo, tenemos tal nivel de diálogo y tal nivel de fluidez que es muy fácil ponerse de acuerdo. Y luego, teniendo aquí a Manuel otra vez a hablar de esto que hablábamos antes del podcast muy rápidamente, sobre las influencias culturales que México ha tenido sobre Japón y que Japón ha tenido sobre México. A mí me sorprende muchísimo la cantidad de cosas que las universidades mexicanas hacen en favor de la cultura japonesa. Tenemos increíbles especialistas que saben de la cultura japonesa y que de alguna manera traducen lo que está pasando en Japón y el conocimiento de Japón a un público mexicano. Entonces, las embajadas, realmente contamos con otros embajadores, o sea, los embajadores académicos y los embajadores artísticos de los que voy a hablar ahora, que nos ayudan mucho en nuestra labor. Y luego, este impacto que México tuvo en una cierta generación de artistas plásticos en Japón, la influencia que la cerámica japonesa tuvo en los ceramistas mexicanos. O sea, hay muchas cosas en donde no solamente los gobiernos, los empresarios, ya sea de la tecnología o los empresarios de la agroindustria, y lo que serían los diálogos de personas a personas, pueden hacer en favor de la relación. La relación es mucho más grande que la relación que pasa
por las embajadas tanto de México como de Japón. El transcurso de tu labor como embajadora en este último año, ¿nos podrías compartir algunas historias o anécdotas que te hayan gustado, impactado o parecido interesantes para compartir con nuestro auditorio? Yo soy una persona que sale, y cuando digo sale, se sube al metro, agarra la bicicleta, o sea, soy una persona, digamos, bastante normal de lo que significa, sin duda, la representación diplomática. A los diplomáticos nunca se nos debe de olvidar que estamos aquí porque representamos a México, aunque ande en bicicleta represento a México. Entonces, en esos momentos en donde eres, comillas, normal, pasan como muchas cosas chistosas. Te subes al metro un día y vas en el metro ahí sin que nadie te haga caso, ni tú le haces caso a nadie, estás atento a la estación y de pronto te encuentras a alguien que trabaja en el ministerio y en medio del andén del metro empieza a hacerte 16 caravanas porque tú eres el embajador, aunque vayas en fachas, y él o ella es del ministerio y acaba de estar en una reunión, y lo mismo sucede, pero de manera mucho menos formal. Nosotros vivimos, para los que nos están escuchando, muy cerca de una preparatoria con mucho renombre, que es una preparatoria pública que se llama la Preparatoria de Jivilla. Y a mí me invitaron a lanzar la primera bola de un evento amistoso entre México y Japón. Y yo en mi vida había lanzado la primera bola de béisbol de nada. Vaya, nunca había tocado una bola de béisbol. He sido muy deportista en mi vida, pero nunca eso. Entonces fui con el coach de esta escuela y le pedí que me enseñara qué es eso. Y entonces, ahora que salgo a correr o que ahora mis compañeros, los muchachos del equipo de béisbol, me saludan a veces como si fuera yo su compañero de béisbol y a veces me hacen 16 caravanas en la calle, y eso siempre es como muy, muy chistoso. Entonces ha sido muy agradable, muchas veces pero sí es que la gente te vea como una persona normal, no solamente como, digamos, como una persona oficial. Un día venía yo regresando de correr y había una familia, los niños vestidos de Boy Scouts, un niño de Boy Scout y la niña de Boy Scout. Yo venía de correr, pero así sudando, y ellos estaban visitando embajadas, lo vi en su cuaderno, y ese día hacía viento y nuestra bandera estaba realmente preciosa, y ellos tratando de sacar una foto. Entonces yo les abrí la puerta y en mi mal japonés, imagínense, y ellos en su cero inglés, para que vinieran y se sacaran una foto en la embajada. Fue realmente muy conmovedor que los niñitos hubieran podido sacarse una foto pues con la embajadora de México. Les saqué una banderita, y bueno, felices. Otra cosa que hemos hecho alrededor de las banderas es que cada niño mexicano japonés que viene a registrarse, bueno, no viene él, sino lo traen de bebé con sus papás, le regalamos una banderita de México y Japón, que nunca se les olvide que esa es su doble identidad, ¿no? Es un gran detalle. Embajador, y en toda esta interacción, ¿qué es lo que más la gente te ha preguntado aquí en Japón sobre México? Desde tu experiencia profesional y vital, ¿cuál es la percepción que los japoneses tienen sobre nuestro país? Es una percepción ambivalente. Hay mucha gente que está interesada en México. Están muy interesados por la comida mexicana. Tiene gran auge la comida mexicana en Japón. Quieren siempre saber, les sorprende, pero les hago el símil con Japón, de que no hay un plato nacional, digamos, ¿no? Les digo, no, pues es que en Japón tampoco hay plato nacional, y entonces me trato de acordar de todos los platos japoneses que conozco y ellos se entusiasman porque hay una suerte de diálogo en esta diferencia y en esta identidad común de que somos países que nos gusta la comida de muchas maneras. Entonces, cuando yo les explico de que el norte, el sur, el este, el oeste, que si vives junto a la costa comes diferente que si vives en la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces les interesa mucho la comida. Les interesa mucho México en la parte, digamos, turística. Han oído de los lugares turísticos y entonces quieren ir a México y preguntan. Les llama mucho la atención que la Ciudad de México se haya convertido en una ciudad como hipster, y entonces los jóvenes de cierta edad quieren saber qué pasa en la Ciudad de México.
Desgraciadamente, aunque tenemos un número todavía importante de turistas japoneses, desgraciadamente las nuevas generaciones japonesas no viajan tanto como las anteriores. Entonces, pero no viajan tanto a ningún país del mundo, no necesariamente a México. Y es importante que México es la única capital de América Latina que tiene 2 vuelos directos a Japón. Bueno, 2 o 1, el que sea, pero es la única capital que está diariamente conectada con Japón, y eso con pandemia o no pandemia siguieron los vuelos de México a Japón y de Japón a México. Entonces eso es muy importante. Les llama la atención una cosa que para nosotros cada vez sería más común, pero mucho menos común para ellos, que es la participación de las mujeres. Cuando yo les digo que la Cámara y en términos generales, digamos, el Parlamento mexicano, como se llamaría aquí, el Congreso mexicano es paritario, ellos les sorprende mucho porque aquí la Cámara que más tiene 8%, entonces quieren saber cuántas embajadoras hay. O sea, este tema de las mujeres les llama mucho la atención. Y luego les preocupa la seguridad. Como muchos países del mundo, en Japón a México se le conoce a veces por las noticias, y las noticias no siempre son tan buenas o sacadas de contexto. Entonces yo creo que hay muchas razones para construir la buena imagen de México, y sin duda hay razones para seguir atento a cuidar la imagen de México en todos los ámbitos en Japón. Y en unos días más ya se estarán inaugurando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pospuestos por un año. ¿Cómo es el ambiente en Japón en la antesala de este magno evento? Uy, acabas de tocar un tema muy candente en Japón. Yo creo que, para desgracia de muchos, estos Juegos Olímpicos van a ser recordados por muchas razones. Y una de las razones por las que serán recordados es por la restricción. Los japoneses, como todas las ciudades o todos los países que tienen olimpiadas, prepararon más que muchos, con mucho tiempo y con gran dedicación, estos Juegos Olímpicos. Lo que nunca nadie supo y nadie pudo prever, porque no era así, el tema de lo que significaría la pandemia. Entonces, la población está dividida. Algunos quieren los Juegos Olímpicos, algunos están sumamente entusiasmados por los Juegos Olímpicos. Es una gran oportunidad para Japón. En todos los países que reciben los Juegos Olímpicos, el país anfitrión es el momento en donde más medallas gana, porque su equipo es el más grande, están en todas las competencias, y esta vez no va a haber un solo espectador en esos magnos juegos que significan las Olimpiadas. Más allá de que gane México o de que gane Japón o cualquier país del mundo, a uno lo que le maravilla de las Olimpiadas es la capacidad humana para ser tan impresionante. Si son los boxeadores porque son boxeadores, si son las chicas o los muchachos que hacen gimnasia olímpica, o los que se echan clavados, o los que corren, o lo que sea. Entonces, realmente el espíritu humano es lo que más sorprende en las Olimpiadas. Y ahora, pues todos los que viven lejos y los que vivimos cerca, lo tendremos que ver en la televisión. Entonces hay una sensación de tristeza entre la población japonesa, porque el COVID los lastima más aún por no poder ver las Olimpiadas. Esa es otra cosa que nos enseñó esto, todo es cuestión de perspectiva. La decisión de no tener espectadores se toma cuando Tokio llega a 900 casos y a 2,000 casos en el país y 2 muertes. Para un país como el nuestro y una ciudad como la nuestra, quisiéramos estar ahí. En esa misma semana, cuando nosotros llegamos a 900, en México tuvimos 8,000 casos. México ha hecho un esfuerzo inmenso por vacunar a la gente. Están vacunados los que viven en México con doble vacuna, cerca del 17%, y cerca del 30% con una sola vacuna. En Japón estamos lejísimos de ese porcentaje de vacunas. En la embajada, el grueso de nosotros apenas tenemos la primera vacuna, y algunos de nuestros compañeros ni siquiera la primera vacuna. Entonces, todo es cuestión de cómo un país mira los problemas y cómo quiere enfrentar esos problemas. Pero los Juegos Olímpicos
sean con público o sin público, serán la gran fiesta del espíritu humano. Estamos atendiendo a la representación mexicana que viene a Hiroshima y que afortunadamente están aquí y les deseamos toda la mejor suerte. Los vemos de lejos, les mandamos regalitos, les mandamos recados, pero no tendremos ninguna interacción con ellos porque si no rompemos la burbuja sanitaria en la que ellos están. Embajadora, y platícanos un poco sobre los preparativos y las acciones que está realizando la Embajada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, pero sobre todo también relacionado con Hiroshima. Sabemos que los equipos mexicanos van a estar entrenando allá. Hiroshima es, como saben ustedes, nuestra ciudad hermana por varias razones. Es nuestra ciudad hermana y nuestra prefectura hermana con la ciudad de Guanajuato y con el estado de Guanajuato. Tenemos 12 hermanamientos. Sin duda Hiroshima es uno de los más activos junto con Saitama y el Estado de México y son realmente espectaculares los de Hiroshima. El gobernador de Hiroshima viajó a México, se encontró con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, don Carlos Padilla, hace algunos años. Entonces han estado muy insistentes en que México no cancele su participación en lo que se llaman los campamentos preolímpicos. México ha venido desde hace 2 años a esos campamentos. El año pasado evidentemente no vino nadie, pero México ya había venido años antes y ahora estarán 8 equipos mexicanos entrenando en Hiroshima, las chicas de softball, los muchachos de béisbol, los muchachos de fútbol, nadadores, o sea, varias especialidades estarán en Hiroshima y la gente de Hiroshima los ha atendido sumamente bien porque ha habido una campaña de relaciones públicas muy buena en favor de México. En México también mandó fotografías cuando los atletas se estaban vacunando, diciendo nosotros todos vamos vacunados para proteger a la población de Hiroshima. Estos atletas, como decía yo antes, están en una burbuja olímpica. O sea, ellos no pueden tener contacto con nadie que no sea parte de su burbuja, pero el hecho de que estén aquí, se aclimaten, pasen la cuarentena entrenando, es sumamente importante para ellos. En Japón en este momento hace mucho calor y mucha humedad, entonces es importante que los atletas puedan irse adaptando a este tipo de clima. Estamos muy contentos porque están llegando los atletas y se están adaptando y la población de Hiroshima está muy contenta. Por ejemplo, quería venir a verme un maestro de una de las poblaciones de Hiroshima porque ellos esperaban a un X equipo y ese equipo no va a llegar. Entonces los niños habían hecho grullitas y pajaritos de origami y entonces vino a decirme, usted le tiene que hacer llegar esto al equipo tal y cal que iba a venir a mi ciudad y que ya no va a venir. Y entonces, bueno, estamos preparando el envío para que el equipo, aunque no haya llegado a Hiroshima, se sienta bienvenido por la ciudad de Hiroshima o los pobladores del estado, prefectura que se llama aquí, de Hiroshima. Entonces eso ha sido muy, muy lindo, estas expresiones de amistad de Hiroshima hacia México. Finalmente, embajadora, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos escuchan y que están interesadas en la amistad entre México y Japón? México y Japón son 2 países milenarios. En ambos países cada día conviven siglos distintos. Los 2 países son fascinantes. Lean sobre Japón, lean sobre México, entiendan lo que significa no solo el pasado de nuestros países, sino esto que significa ser japonés el día de hoy, lo que significa ser mexicano el día de hoy. Entonces, si están interesados en la amistad de México y Japón, gracias por ayudar a las siguientes generaciones y a ustedes mismos a que esta relación siga siendo una relación viva, una relación muy importante, una relación que se expande y se profundiza con cada persona que está interesada entre México y Japón. La Embajada de Japón en México tiene muchas oportunidades para los mexicanos que quieren interesarse en Japón. La Embajada de México en Japón hace lo propio. Estamos muy atentos a que se conozca la cultura mexicana en Japón. Entonces,
las universidades y todos los que estamos interesados en la relación de México con Japón somos los responsables de la misma. Y bueno, embajadora, muchas gracias. Para concluir, quisiéramos hacerte unas cortas preguntas que le planteamos a todos los invitados a nuestro podcast, y con base en tus propias experiencias, ¿qué le recomendarías a los japoneses no perderse de México? La comida. ¿Y qué le recomendarías a los mexicanos no perderse de Japón? Los bosques. Y bueno, pues ya solo nos queda hacerte la de siempre. ¿Tus quesadillas con queso o sin queso? No, con queso. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta Gracias a ustedes y gracias a nuestros amigos que nos siguen en este podcast que está cumpliendo 1 año y que nosotros con gran dedicación hacemos en la Embajada de México en Japón. Emanuel Trinidad, Emi Kameta, Melba Pría, los saludan. Con esto concluimos nuestro episodio de celebración del primer aniversario del podcast MexJapón, agradeciéndole a todas las personas que nos escuchan y que recomiendan nuestro podcast. Muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos en estos primeros 12 meses, que esperamos sean muchos más. Por favor, no dejen de enviarnos sus sugerencias sobre personas que les gustaría que invitemos al podcast o cualquier otro comentario al correo infojpn@sre.gov.mx. Sigan nuestro podcast en Spotify o escúchenlo a través de YouTube y compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en todos los episodios que producimos alternadamente tanto en español como en japonés. No dejen de escucharnos. Hasta pronto. Sayonara.